Y estamos desde la iglesia El Matasano. La reflexión se titula El testimonio de Jesús y el remanente. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Vamos a entender cuáles son las tres marcas descritas en el capítulo 12 de Apocalipsis que indican cuál es la iglesia remanente del Señor. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El remanente aparece desde Génesis hasta el Apocalipsis, y a lo largo de la historia cristiana siempre hubo un remanente fiel, pero no siempre fue visible. Hoy también hay miembros fieles en todas las iglesias cristianas que son contados como pueblo de Dios. Por eso, en el tiempo final se hará un llamado descrito en Apocalipsis 18:4: salid de ella, pueblo mío. Muchos de los que están en Babilonia saldrán y se unirán a la iglesia visible de Dios, descrita en Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Este versículo, hermanos, indica tres marcas que identifican a la iglesia remanente. 1, el tiempo de su surgimiento. 2, guardan los mandamientos de Dios. Y 3, poseen el testimonio de Jesús. Vamos a hablar acerca del tiempo. Apocalipsis 12, 17 presenta el término resto o restante, indicando el tiempo del surgimiento de un remanente que debería ocurrir después del fin periodo profético de las 42 semanas de Apocalipsis 11:2 y 13:5, los 1260 días de Apocalipsis 11:3 y 12:6, y un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo de Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:4. Estas tres referencias de tiempo se reconocen como parte de un mismo periodo profético, cuyo cumplimiento se efectuó desde el año 538 después de Cristo al año 1798 después de Cristo. Al final del siglo XVIII, Satanás, el gran dragón escarlata, siendo que no pudo destruir al pueblo fiel de Dios durante los 1260 años de persecución, Juan lo ve como airado contra la mujer y yendo a pelear contra el resto de su descendencia. Pero ¿quién es el resto o restante? ¿Quién es la descendencia? Ese es el pueblo remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hablemos acerca de los mandamientos de Dios. Cuando usted estudia esta parte, cualesquiera que sean los mandamientos considerados con seguridad, incluyen los 10 mandamientos de Éxodo 21 al 17. Así que la segunda señal que lo identifica es la fidelidad y lealtad a la ley moral de Dios. En otras palabras, la iglesia remanente reconoce la validez y la santidad de los mandamientos, inclusive el cuarto, que trata la observancia del sábado como santo día de reposo y de adoración. Y la tercera característica, el testimonio de Jesús. Esta es la tercera marca distintiva de la iglesia remanente. Gerhard Frank, él afirma que hay dos interpretaciones gramaticales posibles para la expresión testimonio de Jesús. 1, una autorrevelación de Jesús con su propio testimonio. Esa es la primera interpretación. 2, el testimonio de alguien acerca de Jesús. ¿A cuál de estas dos posibilidades se refiere Juan en Apocalipsis 12, 17? Juan escribe que la expresión testimonio de Jesús aparece 21 veces en los escritos de Juan, 6 veces en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 1, 2 y 9, 12, 17, 2 veces en Apocalipsis 19, 10 y 24. Y todas estas existe una misma construcción gramatical. De esas 21 veces, en 14 oportunidades Juan utiliza Martur Gia Jesu, que se refiere al testimonio que da Jesús, su autorrevelación. Otras 7 veces Juan utiliza Martur Gia Peru Jesu, que se refiere al testimonio que otra persona da sobre Jesús. En Apocalipsis 12, 17, el testimonio usado es Marturia Jesu, que se refiere a la revelación que Jesús da de sí mismo. Tanto en Apocalipsis 1:2 como en 1:9 hay un paralelismo entre la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Así, la palabra de Dios es simplemente lo que Jesús dice, y el testimonio de Jesús es testimonio que Jesús da de sí mismo. En los días de Juan, queridos hermanos, la palabra de Dios significaba lo que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento,
Esa era la Biblia, era el testimonio de Jesús, era el testimonio que Jesús había dado a sus apóstoles como Pedro, Pablo y el propio Juan. Espíritu de profecía. En Apocalipsis capítulo 19:10, Juan presenta algo nuevo. Registra las palabras del ángel revelador diciendo que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Pero ¿qué significa espíritu de profecía? Esa expresión aparece solo en este texto de Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. En ese texto en toda la Biblia. Los textos sobre dones espirituales nos ayudan a entender lo que significa espíritu de profecía. De las 3 listas bíblicas sobre dones espirituales que están en Romanos capítulo 12, versículo 1, 1 Corintios 12 y Efesios 4, destacamos en 1 Corintios 12, 7 al 11, donde Pablo se refiere al Espíritu Santo como el que distribuye los dones como él quiere, y entre estos está el don de profecía. A la persona que recibe este don se le llama profeta. 1 Corintios 12, 28 y Efesios 4, 11 lo dice. Apocalipsis 22, 8 y 9 también nos ayuda a entender Apocalipsis 19, 10. El ángel revelador agrega un detalle que define a Juan quiénes son los hermanos mencionados en el capítulo 19, 10. Esos hermanos no son los miembros de la iglesia en general, sino que, queridos hermanos, son los profetas, hermanos de oficio profético de Juan, los que tienen el espíritu de profecía. El paralelismo entre los dos textos es muy importante y lo aclara. Si el principio protestante de interpretar la Biblia por la propia Biblia significa algo, esa comparación debe llevar a la conclusión de que el espíritu de profecía en Apocalipsis 19:10 es el don profético, el don de profecía, que es otorgado no a los miembros de la iglesia en general, sino a los que fueron llamados por Dios para ser profetas. ¿Qué conclusión podemos tener, hermanos, en este tema, en este día? Volviendo a Apocalipsis 12:17, concluimos que el remanente está compuesto por un grupo que surgiría después del año de 1798 y sería identificado porque guardaría los mandamientos de Dios y en su medio presenciaría la manifestación del espíritu de profecía, o sea, la autorrevelación de Jesús, como aquellos que tienen su testimonio. La iglesia adventista del séptimo día se identifica en ese texto y reconoce que su origen fue previsto proféticamente para cumplir un propósito muy especial. Por lo tanto, cree que es la iglesia remanente de Dios. Sin embargo, no puede sostener esa identidad profética, origen, misión y destino, sin el debido reconocimiento de las características de la iglesia remanente del tiempo del fin de Apocalipsis 12:17. Tiempo de surgimiento, guarda los mandamientos y la manifestación moderna del espíritu de profecía. Como conocía los tiempos difíciles que su iglesia enfrentaría en el fin del tiempo, Dios reserva un mensaje específico para ese remanente y lo entregó por medio de una mensajera que cumplió plenamente las características bíblicas de oficio profético. Así, la iglesia adventista, queridos hermanos, reconoce el ministerio, vida y obra y mensaje de Elena G. de White, que cumple plenamente el requisito de Apocalipsis 12:17 en cuanto al testimonio de Jesús. Rechazarla es anular la identidad adventista. Aceptarla dará seguridad y prosperidad espirituales. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para ser parte de este remanente.